Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. En el video de hoy comenzamos con los poderes de daño. Vamos a iniciar con experto en combate a distancia, es el color rojo en el daño. Y también vamos a ver experto en combate cuerpo a cuerpo, que es el color morado. Porque ambos tienen efectos idénticos, solamente que uno es cuerpo a cuerpo y el otro aplica con ataques a distancia. Entonces, empezamos con experto en combate a distancia, repito, color rojo en el daño, y nos dice, este personaje modifica ataque y daño +1 cuando hace un ataque a distancia. Vamos a ignorar esta parte de momento y leemos el efecto de experto en combate cuerpo a cuerpo, que nos dice que este personaje modifica ataque y daño +1 cuando hace un ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a ignorar esta parte de momento y vamos a ver dos ejemplos. Vamos a utilizar a Batman para ver los efectos de experto en combate a distancia, rojo en el daño, y vamos a utilizar a Robin para los efectos de experto en combate cuerpo a cuerpo, es el morado en el daño. Entonces, en estos ejemplos, ambos son enemigos de Poison Ivy. Vamos a asignarle una Range Action a Batman para hacer un ataque a distancia contra Poison Ivy. Tenemos 11 de ataque contra 18 de defensa. Normalmente necesitaríamos un 7 para impactar, pero dado que estamos haciendo un ataque a distancia y tenemos experto en combate a distancia, tenemos automáticamente +1 al ataque y +1 al daño. Entonces, tendríamos 11 +1, un total de 12. Necesitamos tan solo un 6 para impactar. Hagamos nuestra tirada de ataque, supongamos que obtuvimos un 6, por lo tanto 11 +1 de experto en combate a distancia +6 es un total de 18, impactamos en Poison Ivy. Normalmente habríamos hecho 2 daños, pero dado que experto en combate a distancia nos da un daño adicional, hacemos 3 daños. Este personaje tiene la defensa naranja que reduce 1, recibe 2 daños. Luego de recibir los 2 daños, colocamos el token de acción y finaliza ese ataque. Entonces, el efecto de experto en combate a distancia es súper sencillo. Simplemente vamos a sumar 1 al ataque y 1 al daño cuando hacemos ataques a distancia. Esto implica que este poder, al ser pasivo, porque no tenemos que asignar, digamos, una acción en particular para que sus efectos sean utilizados, sino que simplemente se activan cuando hay un range attack, podemos combinarlo con otros poderes como, por ejemplo, daño penetrante a distancia o Penetrating Psychic Blast, porque este poder nos dice, también es pasivo, que el daño de nuestros ataques a distancia es penetrante. Entonces, si tuviéramos un personaje que tiene acceso a ambos poderes, a Penetrating Psychic Blast y a experto en combate a distancia, estaríamos haciendo ataques a distancia que tienen +1 al ataque, +1 al daño y además tienen daño penetrante, por ejemplo. Y ahora vamos con experto en combate cuerpo a cuerpo. Vamos a hacer un ataque con Robin, le asignamos la Close Action. Tenemos 11 de ataque contra 17 de defensa. Normalmente necesitaríamos un 6 para impactar, pero dado que tenemos experto en combate cuerpo a cuerpo, tenemos +1 al ataque. Por lo tanto, 11 +1 tenemos un total de 12. Hacemos nuestra tirada de ataque, imaginemos que obtenemos un 5, +11, 16, +1 de experto en combate cuerpo a cuerpo, 17. Impactamos. Robin tiene 2 daños impresos, +1 de experto en combate cuerpo a cuerpo, es un total de 3 daños. Poison Ivy reduce un daño porque tenemos defensa naranja y recibe 2 daños. Finaliza la acción y colocamos el token de nuestro personaje. Entonces, si nos damos cuenta es exactamente el mismo efecto, nos da +1 al ataque y +1 al daño, pero en este caso sería en ataques cuerpo a cuerpo. Y al igual que experto en combate a distancia, experto en combate cuerpo a cuerpo también es un poder pasivo que se activa cuando hacemos ataques cuerpo a cuerpo, por lo tanto se puede combinar con otros poderes como por ejemplo Flurry. Si tuviéramos Flurry y asignamos una Close Action para hacer 2 Close Attacks, cada uno de estos Close Attacks tendría +1 al ataque y +1 al daño en caso de que mi personaje también tenga acceso a este poder. Entonces son tanto experto en combate a distancia como experto en combate cuerpo a cuerpo. Son poderes que se pueden combinar
con cualquier otro poder en donde hagamos ya sea un ataque a distancia o un ataque cuerpo a cuerpo. Finalmente vamos a ver cuál es el segundo efecto pasivo de este poder, y es que nos dice que también vamos a ganar +1 de ataque y +1 de daño cuando hagamos una Range Destroy Action. Recordemos que este tipo de acciones vienen explicadas en la parte de atrás de nuestra tarjeta de poderes y habilidades, y nos dice que la Range Destroy Action es asignar una Range Action a nuestro personaje, pero en este caso vamos a buscar que el valor de daño de nuestro personaje sea igual o mayor que el del terreno que estamos intentando destruir. Y ese terreno o ese marcador de terreno que queremos destruir debe tener por lo menos una casilla dentro de nuestro rango. Y aquí nos especifica que esto no es un ataque, entonces no hay una tirada, simplemente vamos a elegir un marcador de terreno que esté dentro de nuestro rango y línea de visión y a voltearlo a su lado destruido. Aquí nos dice que si un marcador de terreno no tiene un valor impreso de cuánto cuesta destruirlo, el estándar o el default es 3. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, este mismo efecto, digamos en este caso el +1 de ataque, no nos serviría si vamos a usar una Range Destroy Action, pero el +1 de daño sí nos podría servir para destruir terreno en caso de que nuestro valor de daño no sea suficiente. Esto va a ser igual tanto para experto en combate a distancia como experto en combate cuerpo a cuerpo. También podemos utilizar este +1 de ataque y +1 de daño en una Close Destroy Action. La diferencia va a ser justamente que si tenemos experto en combate a distancia, solo va a aplicar con Range Destroy Actions, y si tenemos experto en combate cuerpo a cuerpo, ese +1 solo va a aplicar en acciones cuerpo a cuerpo para destruir terreno. Entonces, veamos un ejemplo. Estamos en esta situación donde Poison Ivy actualmente tiene 18 de defensa y como tiene Combat Reflexes, el verde claro en la defensa, tiene +2 contra ataques cuerpo a cuerpo. Entonces, si Robin quisiera atacarla, tendría que superar una defensa de 20. Aun cuando tenemos experto en combate cuerpo a cuerpo, tenemos 11 de ataque +1, 12. Si quisiéramos atacarla, necesitamos un 8 o más en los dados para poder impactar. Sería mucho más fácil atacarla con un ataque a distancia. Y aunque Batman podría hacer un ataque a distancia porque no está adyacente a Poison Ivy, pues este marcador de terreno elevado, está bloqueando nuestra visión. Recordemos que esto es como si tuviera un nivel más que el nivel donde está colocado. Entonces, el nivel donde está colocado es nivel 1. Por lo tanto, esto se considera nivel 2. Bloquea completamente la visión de Batman. No podemos atacar a través de ese marcador de terreno elevado. Pero lo que sí podríamos hacer es destruirlo con Robin para después hacer un ataque a distancia. Entonces, si quisiéramos destruirlo, el valor para destruir este marcador es 3. Necesitamos hacer 3 daños con un solo ataque. Y en este caso, o bueno, tener 3 de daño, mejor dicho. Y en este caso Robin solamente tiene 2. Sería imposible que pueda destruir ese marcador de terreno, pero dado que tenemos experto en combate cuerpo a cuerpo, vamos a tener +1 al ataque y +1 al daño cuando hagamos una Close Destroy Action. Entonces, le asignamos una Close Action, elegimos un marcador de terreno adyacente porque estamos haciéndolo cuerpo a cuerpo, ganamos ese +1 al daño, entonces 2 + 1, 3, igualamos el valor mínimo que requerimos para destruir este marcador y simplemente lo volteamos a su lado destruido. Entonces finaliza la Close Destroy Action y colocamos el token. Y ahora sí, Batman podría hacer un ataque contra Poison Ivy, aunque pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Porque como ahora hay Hindering Terrain, va a tener +1 a la defensa, entonces 18 + 1, 19. En este caso, si quisiéramos hacer un ataque con Batman, tenemos experto en combate a distancia, entonces podríamos atacar 11 + 1, 12 contra 19, necesita un 7. No hay tanta diferencia, Robin necesitaba un 8, pero bueno, a veces ese 1 hace toda la diferencia. Entonces imaginemos que hace el ataque, tenemos un 7 + 11, 18, +1 de experto en combate a distancia, 19, impactamos,
hacemos 2 daños impresos más 1 de experto en combate a distancia, 3 daños. En este caso Poison Ivy ya no tiene reductores, recibe 3 daños y finaliza la acción. Y bueno, únicamente para dejar claro, si hubiese sido una situación donde nos convenía más destruir el terreno con Batman, recordemos que experto en combate a distancia tiene el mismo efecto. Podemos asignar una range action para destruir un marcador de terreno. En este caso nuestro valor de daño es 2, entonces no igualamos el 3, pero el experto en combate a distancia nos da más 1 de daño cuando hacemos range destroy actions a distancia. Entonces tenemos 3, lo destruimos y colocamos un token de acción. Con esto llegamos al final de este video. Espero que el contenido haya sido claro. Recuerda que en caso de tener alguna duda o comentario lo puedes dejar en la sección de comentarios del video. Como siempre, agradezco el tiempo que dedicas a ver los videos y nos vemos en el próximo video.